Si tenemos, por ejemplo, una casa, ¿cuáles serían sus elementos y cuáles las relaciones entre ellos? Los elementos para una casa tenemos que la grava, el cemento, el agua, las varillas, alambrones, clavos, madera, tierra, por supuesto, como elementos materiales. Incluso algunos otros, algunas otras herramientas como piedra, par- palas, picos, martillos, serruchos, etcétera, etcétera. Y otros elementos que lo componen, pues también hace falta los recursos humanos, las personas que van a trabajar, los albañiles, ingenieros, los planos, o sea, el papel, el plano, y algún sistema de computadora para medir, verificar los planos y naturalmente que los cimientos, los castillos, las vigas o las artesas, como le llaman, artesones, como le llaman algunos, el techo, las paredes. Eso viene siendo todos los elementos. Cada uno de ellos están relacionados entre sí. Por ejemplo, se relacionan entre sí. La relación que tiene el clavo no tiene relación con el agua, el cemento y la grava. No tiene ninguna relación, aparentemente. La relación está, por ejemplo, si quiero hacer la mezcla, es el agua, el cemento, agua, cemento y grava o gravilla. Y probablemente le puedan poner algunas otras cosas, los albañiles que saben más de este oficio, pero esos tres elementos son indispensables. Su relación es para formar lo que es la mezcla. Pero los clavos no van a entrar allí en ese componente, pero sí están dentro de la casa, sí están, forman parte de la casa. Los clavos son esenciales. El alambrón es esencial. Es decir, si no tuviéramos alambrón, no se pudiera hacer el proceso de la construcción de la casa. Tendría que utilizar otro elemento para sustituir el alambrón. A lo que voy con esto es que todos están relacionados, sí. No todos tienen no tienen todos el mayor peso, la mayor importancia. Hay unos elementos que sí lo tienen más, otros menos, pero todos están configurados entre sí y todos están interrelacionados e interdependientes entre sí. Ahora, el otro concepto que analizaremos es economía, el concepto de economía. ¿Qué es la economía? La economía se define como el concepto de oikonomía. El concepto de oikonomía está compuesto de dos vocablos, oikos, que significa casa, en griego, claro, la palabra oikos en griego es casa, y nomos significa ley, norma o gobierno. Entonces, la economía, literalmente, su étimo o su etimología hacía referencia al gobierno o a la administración o a normar la forma de vivir en un hogar. Es decir, cómo los padres o los abuelos y los hermanos organizaban sus quehaceres domésticos y sus actividades y sus funciones dentro de un hogar, desde las funciones de limpieza, las funciones del trabajo, las funciones autodidactas de cada uno de los miembros del sistema familiar para poder tener un hogar sano, equilibrado y un hogar funcional. Ese era el uso que se le daba a la palabra economía, es decir, cuánto papá gastaba o el abuelo o la mamá gastaba para comprar los suministros, los alimentos, cuánto le proporcionaba a cada hijo para que solventara sus necesidades o gastos o intereses personales. Todo era referido al hogar, a la administración del hogar, las finanzas, la administración de las relaciones
o las reglas dentro de la casa. Y con el tiempo, con los años, la palabra oikonomía, que ya la tenemos en voz latina, en voz en español es economía, se ha llevado a otros escenarios, a otras instituciones, a otras estructuras, ya no solo a la estructura familiar, sino ahora a la estructura gubernamental, a la estructura política, a la estructura comercial, laboral o empresarial, a la estructura escolar o académica, a la estructura de los medios de comunicación, a la estructura religiosa, porque en la religión hay una estructura, en la religión hay economía, hay dinero, entra dinero en la religión, cómo administran el dinero, para qué proyectos utiliza el Vaticano, o las iglesias católicas, o las iglesias protestantes, o las demás iglesias de otras denominaciones, cómo utilizan, cómo administran ese dinero, cómo administran los recursos humanos, las personas, qué funciones les delegan, qué tiene que hacer cada persona en el ámbito religioso. En el ámbito escolar también hay directivos, subdirectivos, coordinadores, intendencia, asistentes, promoción, cobranza, mercadotecnia, todos ellos tienen una función, todos ellos, y hay una empresa, hay y- una dependencia dentro de esas, o una área dentro de esa estructura que se encarga de organizar el dinero, de administrar esos bienes y de administrar también los bienes y los recursos y los servicios. Eso es economía en el ámbito escolar. Así que dentro de una empresa, dentro de la política, la religión, la educación, dentro de la cultura, dentro de la ciencia y la tecnología, en todo momento estamos o se está administrando, se está haciendo uso de el concepto de oikonomía o economía. ¿Qué es la economía como tal, ya como ciencia formal? Pues es una ciencia que estudia los recursos. Cuando hablamos de recursos, me estoy refiriendo a recursos naturales, materia prima, materia bruta. Por ejemplo, los recursos, el agua, los árboles, los ríos, los mares, el aire, esos son los recursos naturales, pero también hay recursos ya artificiales. Bueno, administra o estudia los recursos, la creación de la riqueza, cómo se obtienen todas esas ganancias, cómo la distribuyen en los 32 estados, cómo el gobierno las distribuye, si de manera equitativa o según las necesidades de cada estado. Maneja o estudia la producción de los productos o los recursos que se cultivan o se generan en cada uno de los 32 estados de la República Mexicana. Por ejemplo, ¿qué se produce en Baja California? ¿Qué se produce en Chiapas? ¿Qué se produce en Tabasco? ¿Cuál es su sistema de producción para vivir en Guanajuato, en Guerrero? Entonces, cada uno de esos estados que les mencioné, lo que producen es muy diferente. Por ejemplo, aquí en Baja California, uno de los ámbitos de producción es el factor vinícola, es decir, la uva, los viñedos, genera mucho dinero. En Guerrero, la plata, en Chiapas, el café, en Tabasco, el ganado, en Guanajuato, a lo mejor la producción de pieles o zapatos. Entonces, cada uno de esos estados produce algo. Y de todo lo que se produce y se vende, el Estado recoge impuestos y tiene que administrar eso. Así que administra eso y luego ya cuando administra los impuestos de todo lo que recoge y todo lo que nos cobra, porque todos los días pagamos impuestos. Tú pagas impuesto cuando subes al transporte, cuando compras un lápiz, cuando compras el teléfono, cuando compras comida. En todos esos productos está el impuesto al valor agregado, el IVA. Pero también, si ya trabajas, estás pagando impuesto, el impuesto sobre la renta, el ISR. Y si también eres trabajador, te descuentan otro tipo de impuesto, el ISPT. Y si
Aparte de eso, pues si tienes seguro, te descuentan lo del seguro. Y si estás en nómina, pues te descuentan lo de el fondo de ahorro, el Afore y muchos otros impuestos que de ahí se van sacando las tajadas y que se van para el estado o el gobierno. Cuando pagas las tenencias de tu automóvil, lo de las placas, tu licencia, cuando pagas cada año el predial de tu casa o tus padres cuando la pagan, de todo ese dinero es cuando el Estado lo administra, lo recibe, lo administra y lo distribuye a la sociedad para hacer proyectos de creación de puentes, aeropuertos, trenes, escuelas, parques, bibliotecas, etcétera, e incluso los programas sociales. Por ejemplo, el programa de ayuda a los de 65 y más, que es como la pensión que reciben los adultos mayores o los viejitos o los ancianos o los de la Senectud, que bien dicen algunos que el gobierno no nos está regalando o no les está regalando ese dinero a los ancianos. Es cierto, ese dinero es de nuestros impuestos. Cada vez que tú pagas impuestos, estás ayudando a un anciano a que obtenga su pensión cada 2 meses. Para que un joven termine su carrera también, que no tiene acceso a la educación por los dinero, le estás ayudando. Cosa que en otros sexenios, en más de los sexenios que hemos tenido atrás, nunca se les devolvió a las personas ese dinero que era de nuestro impuesto y todo quedaba en las arcas del gobierno y se lo distribuían los políticos. Hoy se está regresando una parte de ese impuesto a los jóvenes, a las madres solteras, a los discapacitados y a los ancianos. Esa es la distribución. Y no solamente se distribuye eso, programas sociales, programas culturales, políticos, científicos, culturales, etcétera. Programas de salud. Y también estudia cómo se consume todo eso, cómo es que consumimos todos los bienes y los servicios. ¿Qué bienes? ¿Cuáles son los bienes o los servicios? El agua, la luz y la telefonía o el internet y el transporte público, que son los servicios que nosotros usamos y pagamos por ello. Cuando me voy a viajar digamos, a Chihuahua, uso la carretera, pago mi boleto, ya estoy pagando IVA, pero el camión paga en la carretera de autopista o la de cuota, está pagando ese dinero, también hay impuestos para el Estado. Esa es la forma como el Estado va sacándonos dinero de todos los bienes, de todos los servicios, de todos los productos y de todas las otras formas o medios. Todo esto con la finalidad para satisfacer las necesidades de las personas y el buscar el bien común, como decía hace rato. Otra definición muy parecida que estudia la economía es el sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de una sociedad o de un país. O también estudia la administración organizada, moderada y cuidadosa del dinero o los bienes de una persona, una empresa, una sociedad u otra colectividad. Es decir, que cuando se habla de economía no solamente la podemos entender a nivel macro, a nivel de que lo que el Estado hace con todo nuestro dinero a nivel nacional o a nivel internacional con todos los proyectos y con todos los tratados internacionales que tiene con otros países, sino también cómo la economía me sirve a mí, a ti en particular, Blanca, Cristian, Elvis, etcétera, cómo te sirve a ti para que tú administres tus finanzas. Es decir, desde lo micro en tu persona o de tu hogar hasta a nivel macro, a nivel internacional. Y esos conceptos los vamos a ver más adelante en otra clase. La administración, si nos da tiempo, lo hacemos ahorita. La administración también de una empresa o de una sociedad o de una colectividad, de un negocio que tengas. También otra definición que tenemos de economía es la forma en la que las personas y sociedades sobreviven, prosperan y funcionan. Por consiguiente, la economía puede definirse como la ciencia que estudia cómo se organiza una sociedad para producir sus medios de existencia, que, distribuidos entre sus miembros y consumidos por ellos, permite que la sociedad pueda producirlos de nuevo y de esta forma sobrevivir en el tiempo y espacio. Es decir, que la economía o nuestro sistema económico aquí en México tiene previsto y sabe cuál es el sustento, cuál es la base económica, qué es lo que nos permite sobrevivir. Hay tres tipos de servicios
que son la estructura de la base económica en México. Lo vamos a ver en otra clase, pero me adelanto a decirles. Servicio primario, secundario y terciario. El primario es el campo, todo lo que tenga que ver con agricultura, todo lo que tenga que ver con agricultura y ganadería, todos los animales, lo ganado, porcino, bovino, etcétera, y todos los tipos de granos o productos que se siembra en los campos. Segundo servicio, industria o fábricas o maquiladoras, todo lo que se produce, televisiones, carros, automóviles, etcétera. Tercer servicio, tercer actividad es de servicios, que son los servicios de transportes, comunicaciones, medios, telefonía, agua, luz, etcétera, etcétera. Bancos, los bancos son otros servicios. Esos son las tres actividades o los tres sectores donde la Secretaría de Economía aquí en México es como tiene contemplado que por eso es que vivimos. Cuando los agricultores, los ganaderos dejan de producir, dejan de hacer su oficio, llegan plagas o hay catástrofes naturales y se ve afectado su producción, afecta a todo el país, afecta a la economía, tenemos inflación, hay pobreza, hay desempleo, hay escasez de recursos, los precios se disparan y ya no hay exportación, no hay dinero que esté entrando a México. Tampoco hay importación de productos, se ve afectado el Producto Interno Bruto, se ven afectados los programas de desarrollo social, se ven afectados muchas estructuras. Pero ¿cómo es que entonces sabemos que vivimos? Entonces la Secretaría de Economía ya sabe que vivimos gracias a esos tres sectores, al campo, a la industria y a los servicios. Esa es nuestra base económica. Otros países pueden tener a lo mejor cuatro sectores, dos sectores, pero usualmente estos son nuestros sectores. En México, en la época prehispánica de lo que les hablaba, solamente existía un sector, el sector primario. De eso vivía la gente. Esa era su fuente de supervivencia y de que pasaban de generación en generación. La de nosotros para sobrevivir en el tiempo, tenemos esas tres y ya se va a implementar posiblemente otro sector que nos va a permitir tener un soporte más para poder vivir y para tener más ingreso en nuestro país. Bien, hasta aquí vamos a suspender la sesión el día de hoy. Voy a cerrar la grabación, pausar la grabación, pero me quedo con ustedes para si tienen comentarios, dudas o aclaraciones al respecto, ya sea de lo que vimos o de lo que está en la plataforma.